200 millones de proteínas resueltas por una IA en meses. Casi toda la vida conocida, plegada en un servidor. Prometieron cura instantánea para casi todo. 8 años después, los medicamentos reales caben en una sola mano. ¿Qué frenó al algoritmo perfecto antes de llegar al fármaco? Retrocede a 2020. DeepMind anuncia que resolvió un problema abierto durante 50 años: predecir cómo se pliega una proteína solo con su secuencia. La prensa lo tradujo directo. Si conoces la forma exacta, diseñas la llave química que la bloquea. Medicina de precisión a velocidad de software. ¿Por qué importaba tanto? Una proteína mal plegada está detrás del Alzheimer, del Parkinson y de la fibrosis quística. Conocer su forma átomo por átomo era el santo grial de la biología moderna. Laboratorios enteros dedicaban años a una sola estructura. La máquina lo hizo mejor que casi todos ellos. El ritmo fue algo nunca visto en la ciencia. La base de datos abrió en 2021 con unas 365,000 estructuras predichas. Pocos meses después, ya rondaba el millón. En julio de 2022, saltó de golpe a 200 millones. Prácticamente cada proteína catalogada por la ciencia, gratis y abierta para cualquier laboratorio del planeta. Un regalo sin precedentes. Pero todo regalo tan enorme esconde un truco. Para que dimensiones el salto real, en 60 años, resolver estructuras átomo por átomo con cristalografía y otras técnicas costosas dio unas 200,000 proteínas. AlphaFold multiplicó esa cifra por 1000 en un solo verano. Lo que a la ciencia le costó generaciones enteras de trabajo manual y equipos carísimos, la inteligencia artificial lo entregó en el tiempo que tardas en cargar una página web. El reconocimiento llegó rápido y al más alto nivel posible. En 2024, el Nobel de Química premió a Demis Hassabis y John Jumper, los dos cerebros detrás del sistema. El comité lo describió como un avance que transformará la biología para siempre. Y tenían razón sobre la ciencia. El problema no está en el premio ni en el método. Está entero en el paso siguiente. Porque aquí vivía el sueño completo, el del titular. Con todas las formas resueltas, prometían diseñar fármacos directamente en la computadora y saltarse años de prueba y error en el laboratorio físico. Startups levantaron miles de millones de dólares con esa sola idea. La propia DeepMind fundó Isomorphic Labs en 2021, una filial dedicada exclusivamente a convertir estructuras en medicamentos reales. Pero un fármaco no es una estructura. Llevar una sola molécula desde la idea inicial hasta la farmacia cuesta, en promedio, más de 2,000 millones de dólares y entre 10 y 15 años de trabajo continuo. Ese número gigante no lo mueve conocer la forma exacta de una proteína. Lo mueve algo mucho más terco y resbaladizo que un problema de geometría. Y este es el corte central de toda la disección. Predecir la forma de una proteína no te dice cómo se mueve, cómo respira, dónde exactamente se le pega una molécula, ni si esa unión cura o envenena al paciente. AlphaFold entrega una fotografía fija, congelada en un instante. Un fármaco funcional necesita la película completa, con movimiento, tiempo y consecuencias dentro de un cuerpo vivo. Las proteínas no son estatuas de mármol quietas. Cambian de forma miles de veces por segundo. Se doblan, se retuercen, esconden y abren pequeños bolsillos donde una droga puede encajar o resbalar. AlphaFold predice una sola postura de ese baile frenético. Y muchísimas veces el fármaco vive o muere justo en los pliegues que esa única foto nunca llega a capturar. Ahora suma el segundo muro, el más brutal, la biología humana. De cada 100 fármacos que entran a pruebas en personas, solo unos 10 terminan aprobados. Fallan por toxicidad, por efectos secundarios inesperados, porque el cuerpo real jamás se comporta como un tubo de ensayo ordenado. Ninguna predicción de estructura, por perfecta que sea, mueve esa estadística ni un solo punto. Míralo como un embudo despiadado y estrecho. 100 moléculas prometedoras entran al proceso clínico. En la fase 1 caen varias, en la fase 2 caen muchas más.
Y en la fase 3, las supervivientes se desploman otra vez sin piedad. Al final del túnel quedan unas 10 aprobadas. AlphaFold llena la boca de entrada del embudo. La salida sigue igual de estrecha que siempre. Entonces la pregunta directa e inevitable: ¿cuántos medicamentos aprobados existen hoy gracias de forma directa a AlphaFold? La respuesta honesta a día de hoy resulta incómoda. Prácticamente ninguno en la farmacia todavía. Hay candidatos en fases tempranas y moléculas prometedoras en camino, sí, pero de esos 200 millones de estructuras a una pastilla en tu botiquín, la cuenta sigue en 0, confirmados. Y sin embargo, sería profundamente injusto llamarlo un fracaso. AlphaFold aceleró la investigación básica de manera muy real y medible. Ayudó a estudiar la resistencia a los antibióticos, a diseñar enzimas que devoran plástico, a empujar vacunas contra la malaria. Miles de investigaciones que antes tardaban años enteros en arrancar, hoy empiezan en una sola tarde frente a la pantalla. Y el uso es sencillamente masivo. Más de 2 millones de investigadores, repartidos en más de 190 países, han consultado ya la base de datos. Es, con mucha probabilidad, la herramienta científica más adoptada de toda la década. Real, útil y cotidiana. El detalle incómodo es que ser útil para investigar no es lo mismo que curar a un paciente concreto. La propia DeepMind lo admitió con hechos, no con palabras. Su filial Isomorphic firmó en 2024 acuerdos con Eli Lilly y Novartis por hasta casi $3,000 millones en hitos, solo para empezar a diseñar fármacos de verdad. Si conocer la estructura ya fuera la cura instantánea, no harían falta ni esos largos años por delante, ni todo ese dinero. El propio John Jumper lo dijo sin ningún adorno. AlphaFold es un punto de partida, no una máquina de fabricar medicamentos terminados. La comunidad científica lo entendió perfectamente desde el primer día. Fue la prensa que vendió curas en minutos, la que se adelantó 8 años enteros y varias etapas dolorosas del proceso real de la medicina. Así que la razón incómoda del inicio, la que te prometí resolver, es exactamente esta. Resolver el plegamiento de proteínas nunca fue lo mismo que resolver la enfermedad. Era apenas el primer capítulo de un libro larguísimo. AlphaFold escribió esa página inicial de forma brillante e histórica. Las otras 300 páginas, y entre ellas tu cura, siguen hoy completamente en blanco. La cronología deja el diagnóstico a plena vista. 2020. La IA gana el gran desafío del plegamiento. 2021. La base de datos se abre al mundo entero. 2022. 200 millones de estructuras publicadas de golpe. 2024. Nobel de Química. Y los primeros ensayos apenas arrancando. El fármaco de titular, el que cura y se receta en farmacia, aún no tiene fecha en esta línea. Separemos de una vez, con calma, la ciencia del marketing. La ciencia es un salto genuino que le ahorra tiempo a cada biólogo del planeta y que ya cambió para siempre cómo se investiga. El marketing es la idea de que predecir una forma equivale a fabricar una cura lista para recetar mañana. Lo primero ya es historia escrita. Lo segundo, por ahora, sigue siendo humo. El diagnóstico final de esta disección. Enciende el monitor de signos vitales y hazte la pregunta de siempre. ¿Vivo o muerto? 200 millones de estructuras resueltas frente a 0 fármacos en la farmacia. La ciencia respira fuerte, con pulso claro y estable. La promesa de medicina instantánea sigue intubada, sin despertar. Dictamen firmado. En cuidados intensivos. Lo que te llevas a casa. Predecir no es curar. La IA abrió la puerta, pero no entró. Si esto te sorprendió, busca nuestro video sobre Klarna y su IA. Suscríbete y sigue diseccionando.